Complejidad en el espacio. La misma idea que se utiliza para medir la complejidad en el tiempo de un algoritmo, se utiliza para medir su complejidad en el espacio. Es decir, que un programa en un espacio significa sus requerimientos de memoria aumentan proporcionalmente con el tamaño del problema. Esto quiere decir, si el problema se duplica, se necesita el doble de memoria. Del mismo modo, un programa de complejidad en el espacio, la cantidad de memoria que necesita para almacenar los datos, crece con el cuadrado del tamaño del problema. Si el problema se duplica, se requiere 4 veces más memoria. En general, el cálculo de la complejidad en el espacio de un algoritmo de un proceso sencillo que se realiza mediante el estudio de estructuras de datos y su relación con el tamaño del problema. De otra forma, la complejidad en el espacio es la memoria que utiliza un programa para su ejecución, lo que implica que la eficiencia en memoria de un algoritmo lo indica la cantidad de espacios requeridos para ejecutarlo, es decir, el espacio en memoria que ocupan todas las variables propias del algoritmo. El requerimiento de espacio para almacenar los datos puede ser estático o dinámico, y serán estudiados a continuación. Los requerimientos estáticos de espacio. Los requerimientos estáticos de memoria se refieren al tamaño de los objetos que resuelven el problema, el espacio requerido por los objetos de datos de los tipos primitivos y de los tipos estructurados intrínsecos de los lenguajes de programación. Son fácilmente calculables, dependiendo de la implementación del mismo. Se les conoce como objetos de datos estáticos, porque la cantidad de espacio que requieren es deducible en su declaración, por lo que ya en la compilación, si el lenguaje es compilado, el compilador conoce cuánta memoria requerirán, que será invariante a lo largo del alcance del objeto. Los requerimientos dinámicos de espacio. El análisis de los requerimientos dinámicos de memoria es relativo a los lenguajes que proveen mecanismo de asignación dinámica de la misma. En este caso, la complejidad en espacio viene dada por la cantidad de objetos existentes en un punto del programa, según las reglas del alcance. Así, la cantidad de espacio requerido no será la sumatoria de todas las declaraciones de datos, sino la máxima cantidad de memoria en uso en un momento dado de la ejecución del programa. Un sistema estático es aquel en que los efectos actuales, salidas, dependen solo de las causas actuales, entradas. En virtud de esta definición, un sistema cuya salida cambia con el tiempo puede describirse como estático, siempre y cuando las entradas cambien en forma semejante. Observe que la escala de tiempo en la que se perciben los sistemas puede provocar una gran diferencia. Dado cualquier sistema, es posible elegir una medición de tiempo lo bastante pequeña como para que el retardo inherente entre la entrada y la salida se convierta en algo apreciable, haciendo por tanto que el sistema aparente sea dinámico. Un sistema dinámico es un sistema cuyo estado evoluciona con el tiempo. Los sistemas físicos son ejemplos de sistemas dinámicos, pero también existen modelos económicos, matemáticos y de otros tipos que son sistemas abstractos, que son sistemas dinámicos. El comportamiento en dicho estado se puede caracterizar determinando los límites del sistema, los elementos y sus relaciones. De esta forma se puede elaborar modelos que buscan representar la estructura del mismo sistema. Al definir los límites del sistema se hace en primer lugar una selección de aquellos componentes que contribuyan a generar los modos de comportamiento y luego se determina el espacio donde se llevará a cabo el estudio omitiendo toda clase de aspectos irrelevantes. Complejidad algorítmica. Es difícil realizar un análisis simple de un algoritmo que determine la cantidad exacta de tiempo que éste requiere para ser ejecutado, porque depende en gran parte del algoritmo y de la computadora en que se ejecute. Además, conocer el tiempo exacto que tardará un programa de cómputo en dar resultado es una tarea difícil de determinar. En su lugar, es mejor calcular la cantidad de operaciones que se realizan de acuerdo a los datos de entrada del problema a tratar.
lo que se conoce como cálculo de la función temporal. Así, una vez que se cuenta con un algoritmo que funciona de manera idónea, es necesario definir los criterios que permitan su rendimiento o comportamiento. Estos deben considerar el uso eficiente de los recursos y la simplicidad del algoritmo. El que sea sencillo no le demerita calidad, ya que su simplicidad facilita su mantenimiento, su verificación y su eficiencia. Al hablar del uso eficiente de los recursos, este puede medirse en función de dos indicadores: espacio, que es la cantidad de memoria que utiliza, y el tiempo, lo que tarda en ejecutarse. Si para resolver un problema P, un algoritmo A, requiere de poca memoria del equipo de cómputo o ejecuta un pequeño número de instrucciones comparado con el resto de los algoritmos conocidos que resuelven P, entonces se puede afirmar que A es más eficiente que los restantes cuando se resuelve P. Un programa es eficiente si su costo es mínimo en cuanto al costo espacial, que es el espacio, que es la medida de la cantidad de memoria necesaria para ejecutarlo hasta el término, o el costo temporal, tiempo, que es una medida del tiempo empleado por el programa para ejecutarse y dar resultado a partir de los datos de entrada, y que considera una aproximación al número de pasos de ejecución que el algoritmo emplea para resolver un problema. Así, el rendimiento de un programa se mide con dos variables: la memoria ocupada y el tiempo de ejecución. Cuando un cálculo necesita más tiempo que otro, se dice que es más complejo, y se le llama a esto complejidad temporal. Si requiere más espacio que otro, es complejidad espacial. Una medida que suele ser útil es conocer el tiempo de ejecución de un programa en función de n, lo que denominamos Tn. Esta función se puede medir físicamente sobre el código contando instrucciones a ejecutar y multiplicando por el tiempo requerido por cada instrucción, siendo T1 el tiempo que lleve a ejecutar la serie C1 de sentencias y T2 el que lleve la serie C2. Prácticamente todos los programas reales incluyen alguna sentencia condicional, haciendo que las sentencias efectivas ejecutadas dependan de los datos concretos que se le presenten. Esto se hace más que un valor, da hablar de un rango de valores. Los extremos son habituales conocidos como caso peor y caso mejor. Entre ambos se hallarán el caso promedio o frecuente. Cualquier fórmula de Tn incluye referencias al parámetro n y una serie de constantes Ti que depende de los factores extremos del algoritmo, como pueden ser la calidad del código generado por el compilador y la velocidad de ejecución de instrucciones del ordenador que lo ejecuta. Dado que es fácil cambiar el compilador y que la potencia de los ordenadores crece a ritmo vertigoso, en la actualidad se duplica anualmente.